¿De verdad crees que entiendes lo que ocurre detrás de cada plato de arroz que llega a tu mesa? ¿O solo estás viendo la superficie de algo que mueve al mundo en silencio? Cada día, sin que nadie lo note, millones de toneladas de arroz atraviesan un sistema tan vasto, tan preciso y tan perfectamente sincronizado, que parece imposible que funcione sin colapsar. No hablamos solo de campos inundados, ni de máquinas cosechando granos. Hablamos de una red invisible que conecta continentes, climas, decisiones humanas y procesos industriales en una carrera constante contra el tiempo. Porque el arroz no espera. Desde el momento en que es cosechado, comienza una cuenta regresiva que casi nadie ve. Una cadena de eventos se activa, y cualquier error, cualquier retraso, cualquier variación mínima, puede desencadenar pérdidas que se cuentan en millones. Pero eso es solo una parte de la historia. Lo que realmente está en juego aquí es algo mucho más grande. Durante décadas, esta industria ha evolucionado en silencio, transformándose en una de las estructuras más complejas del planeta. Sensores que toman decisiones sin intervención humana, sistemas que ajustan condiciones en tiempo real, procesos que se ejecutan con una precisión que supera incluso la capacidad del ojo humano. Todo funcionando sin pausa, sin margen de error. Y sin embargo, la mayoría de las personas nunca lo ve. Nunca se detienen a pensar cómo un grano tan pequeño puede depender de una maquinaria tan gigantesca. Nunca se preguntan qué ocurre exactamente entre el campo y el plato. Nunca imaginan que detrás de algo tan cotidiano existe una operación global que no puede fallar. Y aquí es donde todo cambia, porque lo que estás a punto de ver no es solo un proceso agrícola, es una secuencia de decisiones, movimientos y transformaciones que ocurren a una escala difícil de comprender. Una estructura que, en muchos sentidos, sostiene el equilibrio de regiones enteras y que podría alterarse con un solo error en el momento equivocado. Si este tipo de contenido te permite ver el mundo de una forma diferente, más profunda, más real, suscríbete ahora, porque aquí no solo observamos lo evidente, exploramos lo que normalmente permanece oculto. Y si en algún momento sientes que esto te hace replantear lo que creías entender, deja tu like. Es la forma más directa de decir que quieres seguir descubriendo lo que hay detrás de las cosas. Porque esto no es solo información, es una invitación a mirar más allá. A lo largo de este video, vas a entrar en lugares donde casi nadie entra. Vas a ver procesos que ocurren todos los días, pero que rara vez son mostrados con esta claridad. Y a medida que avancemos, empezarás a notar algo inquietante. Nada de esto es casual, nada de esto es simple, y nada de esto ocurre sin un sistema que lo controle todo. Y tal vez, cuando lo veas completo, te des cuenta de que el arroz nunca fue solo arroz. El primer indicio de que este sistema es mucho más complejo de lo que parece no ocurre en una fábrica, sino en el campo, en un lugar donde todo parece tranquilo. Filas interminables de agua reflejan el cielo, y bajo esa superficie casi inmóvil, miles de plantas de arroz crecen en silencio. A simple vista, no hay urgencia, no hay ruido, no hay señales de que algo extraordinario esté ocurriendo. Pero si te acercas lo suficiente, si observas con atención, empiezas a notar pequeños detalles que cambian por completo esa percepción. El agua no está ahí por casualidad. Cada nivel, cada flujo, cada variación mínima está calculada. Sensores ocultos miden humedad, temperatura y nutrientes en tiempo real. Lo que parece un paisaje natural es, en realidad, un entorno controlado con precisión casi quirúrgica. Y mientras el arroz crece, invisible a los ojos del espectador común, una red de decisiones comienza a tomar forma, mucho antes de que la cosecha siquiera empiece. Porque aquí no se trata solo de cultivar, se trata de anticipar. En regiones como el sudeste asiático, donde se concentra gran parte de la producción mundial, el arroz no es solo un alimento, es un sistema estratégico. Países enteros dependen de su estabilidad. Cualquier variación en la producción puede alterar mercados, afectar precios globales y, en casos extremos, comprometer el suministro de millones de personas. Por eso, cada etapa está diseñada para minimizar el error, incluso antes de que exista. Y sin embargo, hay algo que no se puede controlar completamente: el tiempo. Cuando llega el momento exacto de la cosecha, todo cambia. Lo que antes era un entorno aparentemente estático, se convierte en una operación coordinada al segundo. Máquinas avanzan sobre el terreno con movimientos precisos, pero detrás de ellas hay algo más que acero y tecnología. Hay decisiones tomadas días, semanas e incluso meses antes, basadas en datos que nunca llegan a ser visibles para el consumidor final. A medida que el arroz es cortado y separado de la planta, ocurre una transición silenciosa pero crítica. Lo que hasta hace unos segundos era parte de un ecosistema vivo,
ahora entra en una cadena donde cada segundo cuenta. Y es aquí donde aparece una de las primeras realidades que casi nadie conoce. El arroz, en ese estado, es extremadamente inestable. Su contenido de humedad lo convierte en un material vulnerable. Si no se procesa rápidamente, puede deteriorarse en cuestión de horas. Pero eso no es lo más inquietante. Lo verdaderamente inesperado es que, en este punto, el arroz todavía no tiene el valor que imaginamos. A pesar de haber sido cultivado durante meses, su calidad final aún no está definida. Todo lo que determina su destino todavía está por ocurrir. El transporte comienza casi de inmediato. Camiones cargados hasta el límite recorren distancias que parecen insignificantes en el mapa, pero que en la práctica representan una carrera contra el deterioro. Cada minuto importa, cada retraso suma riesgo. Y mientras esto sucede, en las plantas de procesamiento, otra parte del sistema ya está preparada. Esperando, el arroz llega en un estado que pocos han visto. No es blanco, no es uniforme, no es el producto final que reconocemos. Es una materia prima en transición, cargada de impurezas, humedad y variaciones que deben ser corregidas con precisión extrema. Y es aquí donde el sistema revela una de sus capas más sofisticadas. Porque lo que sigue no es simplemente un proceso mecánico, es una secuencia diseñada para transformar algo inestable en un estándar global. A medida que los granos comienzan a moverse a través de las primeras etapas, el entorno cambia por completo. El sonido del campo desaparece, reemplazado por el ritmo constante de maquinaria que no se detiene. Flujos continuos, movimientos repetitivos, patrones que parecen caóticos pero que siguen una lógica precisa. Cada grano entra en un circuito donde será evaluado, modificado y en muchos casos descartado. Y sin embargo, hay una pregunta que todavía no tiene respuesta. ¿Cómo logra este sistema mantener la consistencia cuando trabaja con millones de variaciones individuales? Porque cada grano es diferente. Cada uno responde de forma distinta al calor, a la presión, al movimiento. Y aún así, el resultado final debe parecer idéntico, como si todo hubiera sido diseñado desde el inicio para encajar perfectamente. Esa uniformidad no es natural, es construida. Y en este punto, mientras el arroz avanza hacia las siguientes etapas, algo empieza a hacerse evidente. Hay un nivel de control que va más allá de lo que normalmente asociamos con la agricultura. No se trata solo de producir más, se trata de producir con una precisión que elimina el azar. Pero si el azar desaparece, ¿qué ocurre cuando algo se sale del sistema? Tal vez no es una pregunta que muchos se hagan, pero a medida que seguimos avanzando, empieza a volverse imposible ignorarla. Porque lo que hemos visto hasta ahora es solo la superficie de un proceso mucho más profundo. Uno donde cada decisión tiene consecuencias que se extienden mucho más allá de lo que imaginamos. Y lo más sorprendente es que lo que viene a continuación no solo transforma el arroz, transforma completamente lo que creías entender sobre cómo funciona esta industria. A medida que el arroz completa su recorrido dentro de esta estructura, algo cambia en la forma en que se percibe todo lo que acabamos de ver. Ya no es posible reducirlo a una simple cadena de producción, ni a un conjunto de máquinas operando de manera eficiente. Lo que se revela, con una claridad cada vez más difícil de ignorar, es la existencia de un sistema que no solo transforma materia, sino que sostiene dinámicas mucho más amplias, profundamente conectadas con el funcionamiento del mundo moderno. Cada grano que ha atravesado este proceso no es solo el resultado de una transformación física, es el producto final de una serie de decisiones acumuladas, de ajustes constantes, de respuestas silenciosas a variables que cambian todo el tiempo. Desde el campo hasta el empaquetado, lo que hemos visto es apenas la superficie de una red de engranajes ocultos que operan en múltiples niveles al mismo tiempo, muchas veces fuera del alcance de la percepción cotidiana. Y es precisamente ahí donde este sistema revela su verdadera dimensión. Porque lo que parece una operación lineal es, en realidad, una red interconectada que responde a fuerzas estructurales que van mucho más allá del propio proceso industrial. El arroz que fluye por estas líneas no pertenece únicamente a un campo, a una región o a un país. Forma parte de una escala global donde la producción, la distribución y el consumo están profundamente entrelazados con factores económicos, climáticos y políticos que se ajustan continuamente. En este punto, la idea de control adquiere un significado diferente. No se trata solo de mantener la calidad del producto, ni de optimizar la eficiencia de las máquinas. Se trata de sostener un equilibrio que depende de miles de variables simultáneas, muchas de las cuales no pueden ser completamente previstas. Cada ajuste dentro del sistema, una temperatura modificada, un flujo acelerado, una calibración más precisa,
responde a una necesidad que, en muchos casos, se origina fuera del propio entorno visible, porque este sistema no funciona aislado, funciona en relación con todo lo demás. Cuando una región produce más de lo esperado, el sistema se adapta. Cuando otra enfrenta dificultades, el flujo se reorganiza. Cuando la demanda cambia, incluso de forma sutil, la estructura completa responde con una rapidez que rara vez es percibida desde fuera. Y todo esto ocurre sin interrupciones visibles, sin señales claras de tensión, como si se tratara de un mecanismo perfectamente estable. Pero esa estabilidad no es natural, es construida. Es el resultado de una ingeniería aplicada que no solo transforma el arroz, sino que regula su comportamiento dentro de un entorno mucho más amplio. Un entorno donde cada decisión tiene implicaciones que se expanden más allá de lo inmediato, afectando mercados, territorios y dinámicas sociales que dependen directamente de la continuidad de este flujo. Y aquí es donde la percepción cambia de forma definitiva, porque el arroz deja de ser solo un alimento, se convierte en un indicador, un reflejo de cómo funcionan los sistemas complejos que sostienen la vida moderna, un ejemplo de cómo estructuras invisibles, diseñadas para operar en segundo plano, pueden ejercer una influencia directa sobre millones de personas sin que éstas lleguen a percibirlo. Cada bolsa que llega a un punto de venta, cada grano que termina en un plato, es la evidencia final de un proceso que ha atravesado múltiples capas de transformación, control y adaptación. Pero lo que no se ve es todo lo que ocurre entre esos puntos, la dinámica interna que permite que ese resultado exista, que lo mantenga estable, que lo haga repetible a una escala que supera cualquier operación manual. Y sin embargo, a pesar de toda esta complejidad, el sistema sigue operando con una discreción casi absoluta. No hay señales visibles de su magnitud en la vida cotidiana. No hay indicios claros de la presión constante bajo la que funciona. No hay forma, desde fuera, de percibir cuántos ajustes se realizan en tiempo real para evitar que todo se desestabilice. Porque el éxito de este sistema depende precisamente de eso, de no ser percibido, de funcionar con tal precisión que su presencia se vuelva innecesaria de cuestionar, de sostener un flujo continuo que parece natural, cuando en realidad es el resultado de una coordinación permanente entre múltiples niveles de decisión. Y es en ese silencio donde reside su verdadero impacto. Un impacto que no se manifiesta en eventos visibles ni en cambios abruptos, sino en la continuidad misma, en la capacidad de mantener una estructura operativa a escala global, sin interrupciones, sin fallos evidentes, sin que la mayoría de las personas llegue siquiera a considerar todo lo que está ocurriendo detrás. Pero ahora, después de haber recorrido cada una de estas etapas, esa invisibilidad ya no es completa, porque entender este sistema implica reconocer que no se trata de un caso aislado, que el arroz es solo una de muchas piezas dentro de una red mucho más amplia de procesos que funcionan bajo principios similares, sistemas complejos, interdependientes, diseñados para sostener la estabilidad de un mundo que cambia constantemente. Y tal vez, lo más inquietante de todo esto, no sea la escala, ni la tecnología, ni la precisión, sino la facilidad con la que todo esto puede pasar desapercibido. Porque cuando algo funciona perfectamente durante tanto tiempo, deja de ser cuestionado, se vuelve parte del fondo, parte de lo cotidiano, parte de una realidad que se acepta sin necesidad de ser comprendida. Y es justamente ahí donde surge una última reflexión inevitable. Si un sistema de esta magnitud puede operar de forma tan silenciosa, tan precisa y tan invisible, sosteniendo a millones de personas sin que éstas lo perciban plenamente, ¿cuántos otros sistemas, igual de complejos y decisivos, estarán funcionando ahora mismo, sin que lleguemos a notarlos? Si llegaste hasta aquí, es porque en algún momento de este recorrido algo hizo clic dentro de ti. Tal vez fue la escala de todo lo que acabas de descubrir. Tal vez fue la sensación de que detrás de lo cotidiano existen fuerzas, decisiones y estructuras mucho más profundas de lo que imaginamos. O tal vez simplemente fue ese instante en el que dejaste de mirar este tema como algo común y empezaste a verlo con otros ojos. Y justamente por eso quiero decirte algo de forma muy sincera. Este canal existe para seguir haciendo eso posible, para seguir abriendo espacios donde lo aparentemente simple revela una dimensión mucho más grande, más compleja y más humana. Si este video te dejó pensando, si de verdad sentiste que te ayudó a comprender mejor una parte oculta del mundo, suscríbete al canal. Hazlo como una forma de seguir cerca de este tipo de historias que rara vez se cuentan con calma, con profundidad y con el respeto que merecen. Y si en algún momento de esta experiencia sentiste admiración, sorpresa o incluso esa mezcla extraña de asombro y reflexión que aparece cuando entiendes algo importante, deja tu like.
Es una señal simple, pero muy valiosa, de que lo que viste aquí te aportó algo real. Y si crees que este tipo de mirada puede hacer que otra persona también observe el mundo de una manera más atenta, más consciente y más profunda, comparte este video. A veces, una sola revelación cambia la forma en que alguien entiende la realidad que lo rodea. Y ese gesto ayuda a que estas historias, estos sistemas poco comprendidos y estas capas ocultas de la vida cotidiana sigan teniendo un lugar donde ser contadas. También me gustaría leerte, no con un comentario largo ni complicado, sino con una frase corta que resuma lo que sentiste al llegar al final. Puedes escribir, por ejemplo, "Nada es tan simple", o "Todo es más grande de lo que parece". Es una forma hermosa y directa de dejar una huella de tu paso por aquí, demostrar que este viaje no terminó solo en la pantalla, sino también en tu manera de mirar. Gracias por quedarte hasta el final, por darle tiempo a una historia que pedía atención, pausa y curiosidad. Y si quieres seguir en esta misma dirección, con esa sensación de estar viendo más allá de la superficie, te recomiendo que ahora entres al próximo video que aparece en la pantalla. Continúa muy bien esta experiencia y te va a permitir seguir explorando el mundo con esa misma mirada más profunda, más despierta y más consciente.